A este lugar lo llaman el país de las mujeres, increíblemente hermoso. Muchos turistas ni siquiera logran descifrar los carteles de sus calles. Georgia, la nación original y no el estado americano, se esconde entre el Mar Negro y las montañas del Cáucaso, justo donde Europa termina y Asia comienza. Su territorio abarca unos 67.700 km², siendo más pequeño que Irlanda, y para 2026 alberga a unos 3,8 millones de personas. Sus habitantes no llaman Georgia a su hogar. Ellos dicen sacar velo y lo escriben con letras curvas que no pertenecen a ningún otro alfabeto del mundo, en un idioma sin parentesco con nada que hayas escuchado. Hace 8.000 años, alguien en estos valles enterró una vasija de arcilla con jugo de uva y así inventó el vino. Esa costumbre jamás se fue. Esta es la vida en Georgia, la imagen documental completa. Exploraremos su cultura, sus costumbres, su gente, el costo de vida y las nuevas leyes de 2026 que debes conocer antes de viajar. Pero antes, el primer impacto cultural ocurre antes de salir del aeropuerto. Cada letrero se escribe 2 veces, una en inglés y otra en un alfabeto que parece enredaderas entrelazadas con 33 letras únicas en el planeta. El georgiano es considerado una lengua aislada por los expertos. No pertenece a ninguna familia conocida, sea indoeuropea, eslava o túrquica. Es un idioma protegido por las montañas durante milenios. El Cáucaso hizo con el lenguaje lo mismo que las islas con los teos animales, pues mantuvo su evolución en privado. Además, Georgia no creó un solo sistema de escritura, sino 3. Todos siguen vigentes en iglesias, archivos y escuelas, razón por la cual la UNESCO declaró el alfabeto georgiano como patrimonio inmaterial en 2016. Verás iglesias en todas partes, ya que casi el 87% de los georgianos son fieles a la Iglesia Ortodoxa, fe adoptada en el siglo IV. Los desconocidos te sonríen con sinceridad. Los adolescentes bailan danzas tradicionales en las plazas públicas un martes cualquiera, no para los turistas, sino porque el baile les pertenece. En muchos países la tradición vive en museos, pero aquí camina por las calles. Sin embargo, la vida diaria tiene costumbres más curiosas. Mañana necesitarás un taxi sin taxímetro y compartirás la acera con una enorme cantidad de perros. La rutina aquí funciona con acuerdos, no con medidores. Los taxis blancos de Tiflis no usan taxímetro. Acuerdas el precio antes de avanzar. Unos 20 lari para cruzar la ciudad y cerca de 40 hasta el aeropuerto. Si usas una aplicación, verás a los conductores mayores mirarla con desdén. La falta de taxímetro se debe a que el precio es una charla entre 2 personas, no un número de máquina. La confianza es la tecnología principal. Unos 80.000 perros sin dueño viven en Tiflis. Aunque el número real es difícil de precisar, casi todos tienen marcas en las orejas, vacunas y una extraña tranquilidad. Duermen en túneles del metro como viajeros agotados. La gente local los alimenta y muchos tienen nombre propio. Para junio de 2026, compra unos 66 lari. La moneda se ha fortalecido anulando la vieja regla mochilera de 3 por 1. Aún así, una gran cena cuesta menos que un café en Manhattan. En el mercado del Puente Seco, los hombres exhiben cámaras soviéticas y dagas antiguas sobre mantas. En fábrica. Una vieja fábrica de costura es ahora un hostal cubierto de murales. Al caminar notarás que muchos vendedores de verduras y baratijas tienen el cabello gris. El salario promedio llegó a unos 2.466 lari mensuales, unos $900. A finales de 2025, según estadísticas oficiales de Geostat, muchas pensiones son muy inferiores a esa cifra. En este país tan económico, lo barato tiene un motivo oscuro. Disfrutas de la diferencia matemática que sus salarios pierden.
Así es la vida diaria, cálida, lenta y de bajo costo. Se supone que este es el país de las mujeres increíblemente hermosas. Si caminas por la avenida Rustaveli una tarde de verano, entenderás los rumores de Internet. El aspecto georgiano clásico es real y muy llamativo. Pómulos altos, cejas fuertes, cabello oscuro y ojos negros, con rasgos del Cáucaso más cercanos a Persia que al mundo eslavo. Los viajeros han documentado esto durante siglos. Sin embargo, muchos rostros fotografiados por los turistas hoy en Tiflis no son georgianos. Desde 2022, más de 100.000 rusos y ucranianos se instalaron aquí. Aunque las cifras varían, cambiaron el aspecto de muchos barrios. La gente alta y rubia en los bulevares suele ser recién llegada. Es un dato demográfico, no un juicio. Pero los locales te dirán con enojo que atribuir la belleza del país a quienes llegaron hace 2 años es como alabar un viñedo por tener flores de plástico. Y tienen un buen punto, porque la mujer georgiana más importante nunca destacó por su rostro. En 1184, una joven llamada Tamar llegó al trono, y las crónicas no la llamaron reina, la coronaron como rey. El rey Tamar gobernó casi 3 décadas, llevó al reino a su era dorada, dominó todo el Cáucaso y recibió la dedicatoria de la epopea nacional. Tras su muerte, la iglesia la hizo santa. Georgia dio a una mujer la corona y el título masculino 800 años antes de los debates occidentales. Sus descendientes actuales viven una curiosa paradoja. Las niñas georgianas superan a los niños en lectura, matemáticas y ciencias. Según el Banco Mundial, el 34,5% de las jóvenes tienen títulos universitarios contra el 24,2% de los hombres. Georgia cambió sus propias reglas en 2026. Desde el 1 de enero de 2026, todo visitante extranjero debe contar con un seguro médico y de accidentes con al menos 30.000 lari de cobertura, unos 1.000 pils según las tasas actuales. Esta norma se aplica a todos, incluyendo a los turistas de los más de 95 países que ingresan sin visa. La embajada estadounidense en Tiflis explica el riesgo. Si llegas seguro, enfrentas una multa de unos 300 lari o el rechazo en la frontera, y las aerolíneas ya revisan las pólizas antes de embarcar. Un documento en el que casi nadie pensaba ahora es casi tan vital como el pasaporte. El famoso año libre de visas sigue vigente. Los ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países pueden quedarse 365 días completos sin necesitar visa, siendo uno de los sistemas más generosos del mundo. Pero si te pasas del tiempo, Georgia ya no tiene su antigua paciencia. Las multas alcanzan los 3.000 lari y la prohibición de reingreso puede durar hasta 3 años. También hay una nueva regla para los trabajadores. Desde el 1 de marzo de 2026, la mayoría de los extranjeros que aceptan un empleo necesitan un permiso especial. Aunque en abril el Parlamento eximió a quienes realizan tareas cortas como consultoría o instalación técnica. Si vienes como turista, nada de esto te afecta. Si vienes a trabajar, sí, los precios también han estado subiendo. Las entradas para varios museos y cuevas casi se duplicaron hasta alcanzar unos 40 lari. Los famosos baños de azufre ahora cuestan entre 150 y 200 lari por hora en una sala privada. Los economistas aquí incluso miden la inflación usando pan con queso. El índice Cachapuri valoró este plato en unos 8,5 lari en febrero de 2026, un aumento del 14,3% en un año. La inflación general se situó cerca del 5,7% en mayo, pero aquí está el equilibrio. Para un bolsillo occidental, Georgia sigue siendo sorprendentemente barata y la crisis de los alquileres se ha revertido. La ola migratoria disparó los precios en Tiflis, lastimando a las familias locales. Desde entonces, los alquileres bajaron un 8% en 2024 y otro 11% en 2025.
Un apartamento céntrico cuesta unos $100 al mes y la mitad en las afueras. El mercado se relajó, pero el recuerdo de ver cómo tu propia ciudad se volvía impagable no se ha ido. 2 notas finales del reglamento de 2026. Los precios en los menús ahora incluyen impuestos por ley. Y la nueva carretera Ricotti, con sus 51 túneles y 97 puentes, finalmente conecta el este del país con el oeste. Un récord de 5 millones de turistas pasaron la noche aquí en 2025. La mayoría vino por una sola cosa. La comida georgiana es pura geografía comestible. El hachapuri de la costa del Mar Negro tiene forma de bote. El pan es el barco, el queso fundido es el mar y el huevo crudo añadido. Al final es el sol del atardecer. La mantequilla representa la abundancia. Los panaderos ponen todo el puerto en un plato. La versión del interior es más tranquila. Un pan redondo cerrado con queso, y es la que usan los economistas para medir la inflación. Esto demuestra su gran importancia en la vida. El pan es un instrumento nacional. Después llega el khinkali, unas empanadillas grandes atadas con un nudo de masa llenas de carne picante y caldo hirviendo. Hay una técnica exacta y el mesero verá cómo fallas. Levantas el nudo, muerdes un agujero, bebes el caldo y comes el resto, pero dejas el nudo en tu plato. El nudo es un asa, no alimento. Contar nudos sobrantes es como los locales llevan la cuenta de la comida. El MTS body son trozos de cerdo o cordero asado sobre ramas secas de parra. Así que el humo sabe un poco a viñedo. El cerdo y el cordero son la tradición, pues el pollo es para turistas. El panchotti sale de las paredes de un horno de arcilla tradicional. El lobio mezcla frijoles con nueces y cilantro, mientras el pekashei vuelve las verduras unas pastas brillantes de nuez. El mazzoni espera en el refrigerador para calmar la resaca del chacha. El fuerte licor de uva nocturno sobre la churchella. Esos dulces con forma de vela en los mercados. La versión real tiene nueces bañadas en jugo de uva espeso. Es la barra energética original. Las versiones de tonos neón para turistas son falsas. Los locales te mostrarán las más opacas y reales. Tómalo como un deber nacional. Si este viaje nutre tu curiosidad, es el momento de suscribirte. La siguiente cifra es el motivo por el que existe toda esta gastronomía. Todo aquí bebe de una sola raíz, una raíz enterrada en el suelo hace 8000 años, más antigua que las pirámides de Egipto. Y Georgia nunca la ha arrancado de su tierra. Un banquete georgiano no es simple comida. Es una verdadera asamblea de brindis. La celebración conocida como supra puede durar 5 horas y es dirigida por un tamada, un maestro de ceremonias elegido por su sabiduría y resistencia. Él propone los temas en un orden estricto. Por Dios, por los difuntos, por los padres, el amor y los invitados. Entre sus pausas, nadie bebe sin sentido. En el momento culminante, alguien te entrega el kanchi, un cuerno pulido. Como no tiene base plana, no puedes dejarlo a media sobre la mesa. Debes beberlo hasta el komurilde. Final o faltas el respeto al grupo. El propio recipiente impone la sinceridad total. Esa es una gran solución georgiana que consiste en incorporar la norma dentro del objeto mismo. El vino de ese cuerno surge directamente del suelo. Los georgianos fermentan las uvas enteras con piel, tallo y semillas. Dentro de los kubri son enormes vasijas de barro con forma de huevo enterradas en la tierra durante 5 o 6 meses a la paciente temperatura del suelo. Las familias transmiten este método de generación en generación como si fuera un apellido. En 2013, la UNESCO nombró esta práctica como Patrimonio Inmaterial. Es una técnica rústica y obstinada con 8 milenios de antigüedad. La propia tierra es la bodega. Los cuerpos también tienen sus propios rituales. En el viejo barrio de baños de Tiflis, conocido como Abanotubani,
Aguas sulfurosas brotan calientes del subsuelo. La ciudad debe su nombre a esto, ya que la palabra Tbilisi significa cálido. La vivencia incluye una exfoliación profunda por parte de un masajista, eliminando piel que ignorabas tener, y termina con un golpe de toalla que asusta más de lo que duele. A una hora en Emetis, se erige la Catedral de Betit Joveli. Según la leyenda popular, la túnica de Cristo yace enterrada bajo su nave, traída desde Jerusalén en el primer siglo, sea un hecho comprobado o pura fe. Georgia ha cuidado ese pequeño terreno como su punto más sagrado durante 16 años. Notas el patrón. El vino se entierra en el suelo, la túnica ya se oculta bajo el piso, incluso el calor proviene del subsuelo. Por lo tanto, no debería sorprenderte que esta nación ocultara ciudades enteras dentro de la roca viva, y que una de estas metrópolis solo volviera a ver la luz, porque la montaña misma se partió en dos. En el sur del país, un precipicio sobre el valle de un río está perforado por puertas que no llevan a ningún lado, hasta que descubres que antes conectaban todo el lugar. Esto es Barcia, una ciudad esculpida en la roca durante el siglo XI. Fue iniciada por el rey Giorgi y terminada por su hija Tamar, la misma mujer coronada como rey. En su apogeo tenía 19 niveles de profundidad y albergaba unas 6.000 habitaciones con capillas, bodegas y un monasterio activo, todo totalmente invisible desde el exterior. Luego, en 1283, un terremoto cortó la montaña y derrumbó el muro exterior, exponiendo el secreto como si fuera una casa de muñecas. Una urbe enorme tragada por un acantilado y descubierta solo cuando la tierra cedió. Quedan unas 500 salas y algunos monjes aún residen allí de forma habitual. Viaja al norte y llegarás a Uzguli, a unos 2.200 metros de altura. La aldea europea habitada de forma continua más alta de todas. Su paisaje eriza el cielo con antiguas torres de defensa medievales. Solo el pequeño poblado de Chachashi conserva más de 200 torres construidas entre los siglos IX y XII. Toda esta zona es patrimonio mundial desde 1996. Las familias construyen las altas torres para protegerse de avalanchas de nieve y violentas disputas sangrientas. Algunas casas aún guardan una escalera junto a la cama, pues varias generaciones durmieron preparadas para trepar y escapar en medio de la oscuridad. Hay mucho más para quienes se atreven a explorar. El paso de Habano hacia Tucheti asciende hasta unos 50 metros. Es un sendero habitualmente clasificado como de los más peligrosos del planeta y permanece abierto solo pocos meses al año. La ciudad de Uplis sigue, mucho más antigua que Barcia, ya se tallaba en piedra antes de que Roma se convirtiera en un imperio y bajo el monte Kazbek, donde las viejas historias cuentan que los dioses encadenaron a Prometeo por entregar el fuego a los humanos. La iglesia de la Trinidad de Gergeti corona cima por encima de las altas nubes. Todo esto genera la misma duda que el mundo tiene sobre este pequeño país. ¿Por qué exactamente aquí? Porque el vino comenzó justamente en estos valles aislados. La respuesta número 3 es el propio recibo de origen. Un pequeño rastro de arcilla que tiene 8.000 años de antigüedad. En el 2017, un grupo dirigido por Patrick McGovern de la Universidad de Pensilvania publicó sus hallazgos en una de las mejores revistas científicas del mundo. La cerámica excavada en una aldea neolítica del este georgiano contenía la huella molecular de la uva de vino en arcilla, fechada alrededor del 6000 a.C. Esa es la prueba química sobre producción de vino más antigua hallada en la Tierra. Hace 8000 cosechas, mientras faltaban todavía 3 milenios para la construcción de la Gran Pirámide. Alguien en estas colinas pisaba uvas frescas y enterraba el dulce jugo. Georgia no adoptó la cultura del vino de otros lugares. Según las evidencias actuales, el vino nació exactamente en este sitio. Lo más curioso no es la fecha antigua, sino la increíble continuidad.
El sistema de vasijas ocultas bajo tierra que usaban aquellos granjeros neolíticos es el mismo método Covebri, premiado por la UNESCO en años recientes. Sigue vivo y funcionando hoy en los patios de la zona oriental, que produce el 70% de las uvas nacionales. 8000 años después, y la receta casi no presentó variaciones. Los imperios llegaron, quemaron todos los campos y luego se marcharon. Las familias simplemente volvieron a plantar sus vides y a enterrar sus vasijas de barro. Aquí, el vino no es una industria económica que superó la historia. Es literalmente aquello que la historia nunca logró aniquilar. Puedes probar cada nueva y fresca cosecha. El segundo sábado de mayo, los productores de todas partes llevan vino recién hecho al Parque Metatminiflis para celebrar el Festival del Vino Nuevo. Este evento se realiza desde 2010. El acceso es gratis y sirven en abundancia. Luego, entre principios de septiembre y mediados de octubre, ocurre la gran cosecha anual. Las familias enteras se pierden entre los viñedos y regresan al poco tiempo con las manos teñidas de color púrpura, para disfrutar un inmenso supra que dura hasta que se acaban por completo todas las canciones. El vino explica muy bien el gozo de esta nación, pero las personas hacen constantemente una pregunta más discreta sobre estas inmensas montañas. ¿Existe algo aquí que ayude a la gente a alargar su vida? La respuesta une un prestigioso premio Nobel, un conocido anuncio de yogur americano y un gran mito que requería una corrección muy urgente. Al final de este video te revelaré un dato fascinante que casi nadie en el mundo conoce. Pero antes de seguir adelante, puedes presionar el botón de me gusta para ayudar a que más personas descubran esta interesante historia. Aquí hay una historia un poco más suave al viajar hacia el norte, hacia el año 1900. Un biólogo ganador del Nobel de Medicina se asombró muchísimo con los habitantes del Cáucaso. Estas personas tomaban leche fermentada a diario y parecían vivir para siempre. Su aguda intuición sobre las bacterias lácticas inició un siglo completo de ciencia sobre el yogur. Esto inspiró aquellos viejos anuncios televisivos de los años 70 mostrando ancianos soviéticos comiendo muy felices su taza diaria. La aclaración, honesta y directa, es que las afirmaciones exageradas sobre vidas de 150 años fueron infladas por documentación pobre y fechas de nacimiento poco fiables en el antiguo imperio. La ciencia simplemente retuvo la bacteria y desechó todo el cuento inventado. Lo que queda ahora es muy real. El yogur ácido y especial, consumido por los georgianos durante largos siglos. Un pequeño hábito agrio y muy útil para el cuerpo. No es magia pura, es solo el desayuno tradicional. Los grandes récords, que sí se mantienen firmes, apuntan hacia las profundidades. La piedra caliza de la zona occidental oculta dos de las cuevas más hondas de todo el planeta Tierra. La más extensa de ellas fue medida otra vez en 2024, marcando unos increíbles 2,29 mx de bajada total. Eso equivale exactamente a 7 grandes torres Eiffel piladas, por debajo de la Tierra. Los exploradores tienen que bajar durante varios días seguidos, tan solo para poder tocar el húmedo fondo. Incluso la gran profundidad de Georgia tiene su propia y marcada profundidad oculta. En un barranco boscoso del sur profundo, el agua mineral natural brota tibia y carbonatada desde mucho antes de que alguien siquiera decidiera empezar a venderla. Unos soldados hallaron los famosos manantiales en el año 1829. En los 1890, a la importante familia imperial le gustó tanto esa agua fresca que decidieron embotellarla en la inmensa finca de un gran duque de la época. Hoy en día, esa clásica y conocida botella verde descansa tranquilamente en mesas familiares desde Tiflis hasta la ciudad de Brooklyn. Una bebida suave y sencilla que logró sobrevivir fácilmente al gran imperio que la descubrió. Cultivos lácteos milenarios, cuevas sumergidas gigantes y aguas imperiales famosas.
Podrías llegar a decir que son simples curiosidades muy agradables, pero el primer puesto absoluto pertenece siempre a realidades que casi nadie fuera de este país conoce. Las cosas más extrañas y sorprendentes, una vez más, tienen mucho que ver con las mujeres de Georgia. Inicia con el dato clave que replantea absolutamente todo lo visto hasta este momento. Georgia es el país que hace exactamente 8 siglos miró fijamente a una joven mujer y le otorgó de inmediato el gran título varonil de rey, porque la simple palabra consorte era un término demasiado pequeño para ilustrar su inmenso destino. Bajo la firme guía del rey Tamar, esta pequeña nación montañosa alcanzó su máxima edad de oro. La mayor epopea nacional de la historia se escribió exclusivamente en su honor y la iglesia principal decidió canonizarla formalmente. Hoy, sus jóvenes herederas superan con creces a los hombres de su país por 10 puntos en diplomas universitarios completos, aunque lamentablemente ellas todavía cobran casi un tercio menos de sueldo base. Una gran mujer coronada como rey absoluto, viviendo en un antiguo territorio que todavía está aprendiendo lentamente a pagar de manera justa a todas sus hijas. No es un dato sobre el atractivo físico habitual. Es una lección clara y directa sobre la historia social que sigue inacabada. El segundo dato resulta mucho más dulce e inspirador. En una gran colina rodeada por una enorme e imponente muralla, de 23 altas torres, con hermosas vistas a los valles, se encuentra la llamada Ciudad del Amor de Georgia. Desde el año 2007, su palacio nupcial ha logrado casar legalmente a muchas parejas provenientes de todo el inmenso planeta, sin exigirles casi nada del pesado papeleo tradicional. Con tan solo mostrar el pasaporte vigente y presentar una rápida traducción notarial básica, los felices enamorados consiguen en 1 o 2 días un acta de matrimonio que cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Antes era muy famosa por permanecer abierta de manera continua, permitiendo así festejar alegres bodas a las 2 de la mañana para parejas que se fugaban. Aunque los horarios regulares se han reducido un poco desde la pasada pandemia mundial, el lindo apodo romántico sobrevive de igual manera intacto. Es un pueblo pintoresco entero diseñado a medida para celebrar de lleno el compromiso eterno. El último dato interesante está ocurriendo justamente ahora mismo. En el año 2025, Georgia logró alcanzar un pico récord de 5,5 millones de visitantes turísticos, observando cómo las frecuentes llegadas europeas crecían con rapidez. Compara detenidamente todo esto frente a lo que acabas de escuchar hoy sobre el antiguo vino, los abecedarios milenarios y las complejas ciudades escondidas. La simple conclusión resulta un poco rara, pero sumamente alegre. El mundo occidental recién ahora está descubriendo el real valor de este recóndito lugar. Has logrado llegar aquí bastante temprano. Por una única vez. El algoritmo inteligente te trajo exitosamente a este sitio virtual antes de que las masas curiosas terminen de llegar. Entonces, ¿qué dato mencionado esta noche logró asombrarte más? Escríbelo rápidamente en la sección de comentarios y quédate solamente un minuto más con nosotros, porque el paisaje de Georgia merece ser contemplado con mucha calma, justo en el comienzo de la hermosa hora dorada del sol. Imagina que decides terminar por fin tu año visitando este lugar. Llega el mes de octubre con la cosecha agrícola lista y las altas murallas de piedra, volviéndose lentamente de color ámbar, mientras la luz solar desciende suavemente por el frío Cáucaso. En algún pequeño rincón bajo el nivel de la calle, una ruidosa familia destapa un antiguo recipiente que fue enterrado mientras el resto de las personas del mundo moderno solo miraban pantallas y redes sociales. En la reunión principal, el presentador se pone firme de pie y la extensa mesa queda sumida en un profundo silencio reflexivo.